Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana llevamos una clase para edificar el pueblo de Dios. Hoy vamos a continuar, pero previo, alabemos a nuestro Creador. Bendito, sí, Señor. 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 Sí, Dios mío. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito sea Dios mío de la gloria. Bendito, bendito eres, Señor. A ti adoraré, a ti glorificaré, Señor. Bendito Dios de la gloria. A ti adoraremos, a ti glorificaremos su nombre, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Hermanos, vamos a leer y a estudiar el capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vamos a hacer un estudio. Cada vez es un poquito más profundo. Vamos a ver Génesis capítulo 17, versículo 1. La palabra de nuestro Señor Jesucristo se lee así. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Te doy la gloria, la honra, mi Señor, y te pido que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta clase para poder explicar a la iglesia, Señor. En tu nombre, Padre, lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, a este lo he titulado el tema Jehová, Dios, aparece a Abraham. Como una forma de introducción, Abraham había emigrado a la tierra de Canaán cuando él tenía apenas 75 años. De modo que este suceso que yo le voy a hablar del capítulo 17, han pasado 24 años. Sí, han pasado 24 años después de la llegada a la tierra prometida. Él ya tiene 99 años. Mencionados en el texto hablan de alguien que humanamente ya no puede engendrar hijos, ya no puede. Hubiera sido fácil para el patriarca haberse olvidado de esta promesa que instituido por Jehová Dios en el capítulo 15, versículo del 10 al 21. Jehová lo instituyó. Por otro lado, mientras tanto, Ismael crecía y sin duda Abraham y el hijo de la esclava tenían buenas relaciones, pero Jehová Dios no se había olvidado de la promesa de su pacto. Ahora entendamos esto. La plenitud del tiempo para el cumplimiento de la promesa de dar a Abraham un hijo especial
se acercaba y era importante para Jehová Dios, que Abraham tuviese su mente clara y renovada respecto al pacto. Una de las cosas sobresalientes de este capítulo 17 es el énfasis, entienda bien, que se da al vocablo pacto. Dios había hablado a Abraham acerca del pacto en 4 ocasiones diferentes. Con anterioridad lo había dicho, pero el sustantivo, y aquí subraye, pacto, solo ha sido usado en este libro de Génesis. Usted ve Génesis capítulo 18, márquelo. Génesis capítulo 12, 1 al 3. Esto es importante que usted lea para que entienda esta clase. Vea el capítulo 12 de Génesis 7, o el 13, 14 al 17, o el 15, capítulo 15, versículo 5 al 21. Ahora, en este capítulo 17, dicho vocablo aparece 13 veces, y en cada una de ellas surge de la boca de Dios. Ahora, aquí viene una cosa que me pregunto. La larga demora entre el nacimiento de Ismael y el cumplimiento de la promesa puede haber tenido el propósito de probar la fe de Abraham en la palabra, o quizá como castigo por el deplorable episodio acerca de Abraham y Agar. La demora corresponde con el puro manifiesto, con el Abraham en callar la oposición de Sarai. Ahora, veamos con más tranquilidad este punto. La palabra de Jehová Dios a Abraham fueron estas: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Lo dice al comienzo del capítulo 17:1. Estas palabras no sugieren que Dios está haciendo un trato con Abraham. No. Dios no está negociando un trato con Abraham. No lo está haciendo. Porque las condiciones, si las puede llamar así, en una forma verbal, es una forma imperativa. Son condiciones sobre lo que Dios puede dar, no recibir como obra. No son condiciones para el establecimiento del pacto. Claro que no, hermanos, sino condiciones para el mantenimiento de éste, para la realización de la oferta de las bendiciones, que en realidad, en el texto hebreo, las palabras "y pondré mi pacto entre mí y ti", el 17:2, el próximo versículo, literalmente, hermanos, deben leerse: "y daré mi pacto entre mí y ti". Jehová Dios, recuerde, da su pacto a Abraham. ¿Por qué? Porque él posee el pacto. La declaración "yo soy el Dios Todopoderoso" expresa el cumplimiento de que Jehová Dios puede dar y dará a Abraham la simiente prometida, a pesar de que el cuerpo de Abraham ya estaba como muerto. La matriz de Sarai estaba estéril. Y lo menciona el libro de Romanos 4:19. El término hebreo Shaddai, traducido como Dios Todopoderoso, ha recibido diferentes énfasis de parte de los comentaristas.
Dicho término, entiéndalo bien y escríbalo, aparece 48 veces en el Antiguo Testamento, 9 veces en el Pentateuco y 31 veces en el libro de Job. Veamos primero esto. Las 48 veces que el vocablo Shaddai se usa en el Antiguo Testamento, se asocia con el poder absoluto de Dios, de acuerdo al libro de Éxodo capítulo 6, versículo 3. Solo el Dios omnipotente podrá hacer posible que un hombre de 100 años y una mujer de 90 pudieran procrear un hijo. Eso requería realmente un poder sobrenatural. Sin embargo, el libro de Génesis presenta 3 importantes nombres de Dios que deben siempre tenerse presentes. El primero es Elohim. Es el Dios creador. Elohim enfatiza la universalidad de Dios. Él está por encima de las naciones. Elohim. Pero usted es Shaddai. Es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que controla la naturaleza de todo lo que hace su voluntad, haciendo que se doblegue y sirva a su propósito por gracia y salvación. Pero hay un tercer nombre, el nombre Yahvé, que es el Señor eterno. Es el Dios que hace pactos de gracia y que ejecuta sus propósitos de gracia en medio de la naturaleza, poniendo una nueva creación de gracia en lugar de una naturaleza, porque de este modo lleva la semilla de la promesa a la flor y a su fruto. El nombre Shaddai es apropiado durante el periodo patriarcal, cuando hay tanta violencia. En este libro que leemos en Génesis 17, es fácil ver cuán apropiado es el uso del Shaddai, porque pronto podrá verse como ese Dios ejerce su poder omnipotente, controlando la naturaleza para que 2 personas, como Abraham y Sarai, físicamente imposibilitados, sean capaces de producir el nacimiento sobrenatural de Isaac. Solo el Dios Todopoderoso es capaz de realizar semejante milagro. El mandato anda delante de mí, tenga cuidado con este término, se refiere a un andar consciente de la presencia del Señor y deseoso de su aprobación. No es andar detrás del Señor, como si quisiera evitar que lo observase, para estar consciente de los pecados conocidos, de fracasos personales, como si no se dejara su consejo de aprobación. Oh, hermanos. El mandato ser perfecto no se refiere a una completa perfección, a una perfección moral. El vocablo hebreo implica el sentido de completo, maduro, correcto, saludable, que no le falte ninguna característica necesaria para una vida piadosa. Eso es lo que realmente le dice ser perfecto. Por supuesto, eso no significaba que Abraham fuera digno de recibir el favor de Dios haciendo buenas obras. No, hermanos. El mandato a ser perfecto era una advertencia para que Abraham no hiciese nada de lo que lo
calificara delante de Dios. Puede verse fácilmente la importancia de esta apelación inicial hecha en Abraham. Fue precisamente esa falta de ver a Jehová como el Dios Todopoderoso que lo condujo a Abraham a querer llevar delante el plan de cumplir el propósito de Dios, aparte de su dirección específica, mediante el matrimonio con Agar. A veces el hombre quiere ayudar a Dios, y eso no es posible. ¿Cómo podía Dios hacer padre de muchos pueblos cuando Abraham, a la edad de engendrar a Sarai, no podía concebir? Si Abraham hubiese descansado en el Dios soberano, todopoderoso, sus pensamientos bien podrían haber sido permanecer completamente a Sarai, porque Dios es omnipotente, capaz de realizar su propósito delante de mí, complicando intento de ayudarle. No se le puede ayudar a Dios. Dios no necesita ese tipo de ayuda. Cuán glorioso apoyo es el Dios Todopoderoso, cuando grande es su misericordia para los santos. Sigamos viendo el 17:3. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vamos a desglosarlo. El pacto no es establecido en este momento. Recuérdelo, no es establecido, sino que ya Jehová lo estableció en el pacto en Génesis capítulo 15, 18, no en el 17:1, en 15, 18. Por lo tanto, el sentido de las palabras pondré mi pacto entre mí y ti significa que el pacto es implementado aquí. Es decir, hermanos, es hecho operante. Eso es consonante de la expresión hebrea que significa literalmente y haré mi pacto. A propósito, el uso del verbo dar o daré. Aquí ciertamente apoya la idea de que el pacto es una oferta de la gracia soberana o un regalo de Dios. Veamos del 3 al 5, que nos dice ahora. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, vamos a ver qué pasa. La sección que sigue está cuidadosamente estructurada en el versículo 4. En realidad comienza con la frase en cuanto a mí. Dicha frase es correlativa con la que aparece en el versículo 9. Vea usted su Biblia. En cuanto a ti, la primera frase enfatiza la actividad divina, es decir, la acción del soberano. Y la segunda destaca la responsabilidad de la primera división de las obligaciones del pacto, es decir, las responsabilidades de Dios y el compromiso de Dios es asegurar que todos los preceptos del pacto se cumplen en su totalidad. La gran revelación de Dios como el Dios Todopoderoso y la renovación del pacto y la promesa de que Abraham sería multiplicado de gran manera, producen la reacción de adoración de parte de Abraham, debido a que los pecados y fracasos que este hombre tuvo lo habían plagado desde que fue llamado de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. La verdadera consagración comienza a los pies del Dios Todopoderoso. Hermanos, estar lejos de Él debilita al creyente
y lo conduce al pecado. Por otro lado, la cercanía a Dios promueve fortaleza, promueve santidad. La actitud de Abraham sugiere que reconoció la reacción soberana siervo que existía entre él y el Señor, el que está apropiándose de las promesas del pacto para sí mismo. Veamos Génesis 17:4. Dice: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Vamos a entenderlo. Cuando ya se ha señalado el versículo 4, dice: en cuanto a mí, esto significa que el Dios soberano actúa como lo que es, el Dios todopoderoso, quien ha de cumplir estrictamente todos sus compromisos. Dios se compromete soberanamente a realizar todos los preceptos del pacto. Ahora, Abraham, por su parte, es responsable de andar en comunión con Dios y vivir una vida de fe en una forma de madurez espiritual, porque Dios promete que Abraham sería padre de muchedumbre de gentes. La promesa de Dios a Abraham es sorprendente y maravillosa. El patriarca es hecho por Dios heredero del mundo. Abraham es padre de una simiente física que incluye a los descendientes de sus 6 hijos. Eso lo explicaré más adelante. Pero además es el padre de una simiente espiritual que incluye a todos los que oponen su fe en el Mesías. Él es el heredero del mundo por la justicia de la fe. Hermanos, es decir, mediante la única justicia por lo que el pecador es admitido en la presencia de Dios. Veamos 17:5. Y no le llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ahora yo quiero que entienda esto. Hay algo muy especial, tocante al nuevo nombre que Jehová Dios le da a Abraham. En verdad, la ocasión es tan especial que un nuevo nombre es dado a los participantes del pacto. Dios se revela como Dios todopoderoso. Y Abraham recibe el nombre, su nuevo nombre, Abraham. Como ya se ha señalado, el nombre Abraham significa Padre exaltado. Eso es lo que significa Abraham. Padre exaltado. O probablemente el Padre es exaltado. Según el nuevo diccionario bíblico, la etimología del nombre de Abraham, usada en el libro de Génesis 11, 26 al 17:4 y rara vez en otros sitios. Es paradójico, hermanos, que por muchos años no tuvo ningún hijo. Y en este momento el pasaje dice que solo tiene un solo hijo. El significado de su nombre debió ser una constante fuente de vergüenza delante de sus contemporáneos. Seguramente Abraham tendría que dar muchas explicaciones a sus amigos, porque es un hombre sin hijos y llevaba el nombre de Padre exaltado. Pero la vergüenza de Abraham llegaría a su fin. Dios cumplirá su promesa. En efecto, el Padre exaltado se convertirá en el Padre de muchedumbre de gentes. El nombre Abraham, de la intención de Dios de consumar su compromiso pactado, un hombre dado por Dios tenía que ir acompañado de un propósito concreto.
Veamos el 17:6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Aquí hay un despliegue, aquí hay una expansión, aquí hay una promesa. La promesa que se está hablando en el 17:15 se encuentra revelada adicionalmente en el 17:6. Veamos con mucha atención, hermanos. Escuchemos con atención. En primer lugar, literalmente dice que Abraham será padre fértil en gran manera. A la luz del contexto significa no solo que muchas naciones saldrán de él, sino que esas naciones serán grandes en población. En segundo lugar, sin embargo, el Señor le dice algo más importante. Reyes saldrán de ti. Esa es una nueva característica del pacto, que probablemente se une más tarde a la promesa del pacto davídico, como una expansión del pacto abrámico. Vea el 17, 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por tanto, perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora vamos a desarrollar todo esto. El establecimiento del pacto al que se alude en estos versículos puede referirse primordialmente al apoyo de este a través del paso del tiempo y las declaraciones hechas, aquí en que sería un pacto perpetuo. El pacto es especialmente denominado un pacto con la simiente de Abraham en sus generaciones. El uso del vocablo perpetuo es que ciertamente interesante. El término perpetuo en algunas ocasiones se traduce como eternidad, pero otras veces se refiere a todo el tiempo a través del cual ciertas condiciones persisten. Ahora, hermanos, hay una cosa que se debe destacar aquí. El cumplimiento del pacto es seguro. Asimismo, el pacto es incondicional. Por lo tanto, si la tierra de Canaán es una posición perpetua, que se lee en el 17:8, entonces está bien claro que ninguna acción que Abraham o sus descendientes emprendan podrán separarlos permanentemente de la tierra. Dios cumplirá su promesa sin ninguna clase de duda, porque dice, y seré el Dios de ellos. Esa es la frase culminante del pasaje. Dios se promete a sí mismo, y al hacerlo así, Abraham lo tiene todo. La presencia personal de Dios con Abraham y su simiente prometida es la garantía absoluta de la protección divina y que la simiente de Abraham permanecerá para siempre. El pacto abrámico está basado sobre el equivalente o el compromiso de Dios, que nunca renuncia a sus promesas. Ese elemento del pacto se enfatiza a través de todo el Antiguo Testamento como una característica fundamental de la relación de Dios con su pueblo. Pero también, hermanos, como se sabe, ese es un pensamiento
culminante en el Nuevo Testamento. Porque en la visión apocalíptica que Juan tuvo el nuevo cielo y la nueva tierra, el apóstol escuchó una gran voz que salía del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, y Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ve Apocalipsis 21:3. Esa es la promesa definitiva y la bendición definitiva del alma, el espíritu y el corazón de los pactos. La promesa culminante de Dios es que Dios será nuestro Dios. Y recuerde, no necesitamos más, hermanos. Con Dios lo tenemos todo. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bendiciones.